Bueno, buenas tardes amigos, bienvenidos de nuevo a Hora 60, este programa que titulamos Puente de Papel. Y vamos a hablar hoy de una línea completa de lo que es la poesía en habla inglesa. Vamos a ver algún también autor en castellano que recepta todas estas influencias, pero la idea principal es ver cómo va avanzando o se va dando las distintas influencias a través del paso del tiempo. En primer lugar, este programa lo quise titular la línea Whitmaniana. Quiero decir, está inspirado en una entrevista de un poeta que ya hablamos o lo nombramos dentro de su generación, que es Leopoldo María Panero. A él en un momento le hacen una entrevista y dice: yo desciendo, mi poesía desciende de la poesía de Edgar Allan Poe. Dice, hay dos líneas, dice él. Una es la poesía de Edgar Allan Poe, que es la corriente esteticista, la corriente que tiene que ver con el decadentismo, que después va a tomar el simbolismo francés. Y otra corriente que él dice es la que a él no le interesa, pero comenta que es la conversacional, la poesía narrativa, y que él le identifica, así como a Poe con el esteticismo, le identifica con Walt Whitman. Me pareció muy interesante, sobre todo, esta mirada que él va a tener, porque sí, sin duda se rastrean las distintas influencias, y cómo esas influencias, a partir de los contextos históricos que le tocan vivir, van tomando distintas formas, distintas maneras de darse a conocer, de presentarse, de crear, pero especialmente siempre manteniendo esa primera influencia. Además, tampoco, esto vale aclararlo, no me parece tan categórico de alguna manera como lo pinta él, porque, y creo que él, supongo, no le podemos preguntar porque falleció, pero supongo que él tampoco lo creería tan categórico. Es más, él hay algunos poemas, ya vamos a estar viendo, hay unos poemas que él habla de Ezra Pound, habla de, quiero decir, no es tan lineal la cosa, pero sí para un punto de vista de análisis, o para dar a conocer, o para hacer un acercamiento general, me parece que esta división vale. Por eso quiero empezar con el primero, el padre del verso libre, se le dice a Walt Whitman. La gran innovación de Whitman, además de su contexto histórico, donde no quiero redundar tanto sobre la figura de Whitman porque se ha escrito mucho, hasta hay una especie de película, se puede decir, algo así como basada en su obra, con una gran influencia, con un ambiente un poco whitmaniano del Carpe Diem. Ya vamos a ver lo que es el Carpe Diem como tópico literario y no tanto como frase que suena en el aire. Eso está tomado especialmente es un vocablo latino que está tomado de la poesía clásica romana, que después se va a seguir repitiendo como tópico literario, se va a tomar en el Renacimiento y después va a avanzar hacia el Barroco, que tiene que ver con esa energía vital, con ese aprovechar el día, sí, pero aprovechar el día en el sentido de tiempo, que no se piense tanto, no se piense sobre el futuro, que es incierto, sino que se viva el hoy. Pero está bien relacionado con lo que es la energía vital del quehacer literario, que es lo contrario a lo que los barrocos denominan ubi sunt. Pero nadie se acuerda del ubi sunt, todos se acuerdan del Carpe Diem. Ubi sunt quiere decir dónde está, y son como los dos tópicos literarios que han estado enfrentados. Porque ese dónde está, ese ubi sunt, lo que pregunta es dónde han ido estas pasiones, estas vidas, dónde han ido los muertos, dónde ha ido todo lo que pasó, ¿no es cierto? Son dos miradas distintas, ¿no? Una cosa es la mirada más mortuoria o un poco más
más oscura de la vida, preguntándose por el devenir de la muerte. Bueno, las coplas a la muerte de mi padre, de Jorge Manrique, que es un clásico, se ve en las escuelas, yo mismo lo he visto en la universidad. Tienen ese paradigma y esa energía que late de atrás, y por el otro lado está el Carpe Diem. Entonces Whitman lo que va a tomar es ese concepto de tópico literario y lo va a llevar a esa democracia no naciente, porque ya había pasado un siglo casi de la fundación de la independencia de los Estados Unidos, pero por supuesto que era una novedad como república dentro de todavía el último coletazo de las monarquías. Entonces él lo que va a ver son los paisajes, ¿no? Y esos paisajes van a ser la libertad, va a ser como bueno, todo lo que se sabe de Whitman. No quiero redundar mucho en su figura porque sirve para abrir lo que es esta línea conversacional, que conversacional, coloquial, narrativa, se le puede decir de muchas maneras, pero que especialmente va a tener como concepto esta libertad, no solamente de fondo y de contenido, sino también en lo formal. Él empieza a escribir en lo que se llama versículos, abandona lo que es la rima, abandona lo que es el patrón métrico, y empieza a escribir en esos largos versos, que después van a tomar todos. O sea, quiero decir, no solamente se va a remitir la influencia de Whitman. Algún poeta dijo que es el papá de todos. Sí, en gran medida sí, sobre todo en la forma, en ese quehacer. Pero bueno, él lo que toma, la gran libertad y la gran innovación de Whitman es empezar a trabajar con el verso libre, sin dejar afuera la musicalidad. Él, si no me equivoco, él lo va a tomar esto de la Biblia protestante, en donde, bueno, empieza no a imitar, pero a tomar esto como un recurso. ¿Qué más quería comentar de Whitman? Bueno, más o menos hablando de eso, él va a ser, las biografías también se puede leer, pero él va a ser enfermero, periodista, va a estar relacionado con lo que es... Con lo que son estos ambientes, va a vivir de muy cerca, le va a escribir un poema a Abraham Lincoln, va a hablar de todo lo que sea la poesía en relación a lo social. Se puede decir que tiene una gran relación con la poesía en relación a lo social en sentido amplio, no tan ideologizado, bien entendido. En su momento debe haber sido, supongo yo, poesía muy ideológica, pues es una poesía republicana, democrática. Hoy casi que como la democracia liberal ha sido el principio fundamental que rige nuestra sociedad, hoy no se lo toma de esa manera, y hoy un poeta social estaría relacionado a las preocupaciones populares, a las preocupaciones sociales. Pero Whitman yo lo identifico dentro de una poesía también social, preocupada, el campo de batalla, el luchador por la libertad, que después lo va a retomar también Miguel Hernández, ya desde un lugar un poco más comprometido por la realidad. Este es un programa que lo quise hacer con varios videos que fui encontrando por ahí, para que no sea aburrido, que sean todos los programas hablando yo. Así que quiero ir al primer video, que es cortito, cuando Carrizo, el entrevistador, y tengo entendido que se hizo muy conocido en su época por la radio y por todo eso, le hace una entrevista a Borges, y Borges en un momento... gran admirador de Whitman, él, Neruda, y bueno, casi todos somos admiradores de Whitman, pero Borges especialmente lo toma, sobre todo los primeros poemas de Borges están muy influidos por ese Whitman, por ese Borges ultraísta que vuelve de Europa. Bueno, ya algún día hablaremos de la poesía de Jorge Luis Borges, pero quería mostrarles este primer video, donde él da un poco un panorama de lo que es la voz tan particular de Whitman, para que veamos cómo se va a retomar o se va a querer después emular. Otros poetas van a querer emularla o traerla de nuevo. Así que lo vemos y enseguida estamos de nuevo. Yo diría que podemos suponer una trinidad en Walt Whitman. Whitman es el
mediocre periodista y poeta Walter Whitman de Brooklyn. Whitman es una imagen magnificada de ese Whitman que ha nacido en Manhattan, pero también recuerdo su infancia en Texas, donde no estuvo nunca. Y Whitman es, y esto no es un milagro, no lo ha dado ningún otro escritor, Whitman es cada uno de sus lectores también. Es decir, que nosotros somos personajes de Whitman cuando lo leemos, ya que Whitman nos ha previsto y habla con nosotros y pone sus palabras en nuestra boca. Es decir, cuando Whitman dice yo, no es él, bueno, aquel señor de Brooklyn, a quien le mandó una carta a Emerson, no, es cada uno de nosotros también. Pero yo diré que... Dice un poema de Whitman: creo que una brizna de hierba no es menos que el camino que recorren las estrellas, y que la hormiga es perfecta, y que también lo son el grano de arena y el huevo del zorzal, y que la rana es una obra maestra digna de las más altas, y que la zarzamora podría adornar los salones del cielo, y que la menor articulación de mi mano puede humillar a todas las máquinas, y que una vaca paciendo con la cabeza baja supera a todas las estatuas, y que un ratón es un milagro capaz de asombrar a millones de incrédulos. Este es un canto de amor y respeto a la más grande de todas las maravillas, que es la vida humana. Y yo también lo... Bueno, estábamos mirando esto que decía Jorge Luis Borges sobre Whitman. Interesantísima es la mirada que tiene Borges sobre Whitman. Es cierto, ese cúmulo de voces que uno cuando lo va leyendo a Whitman se da cuenta que el que estoy hablando soy yo, el que está hablando es Whitman, quién es la voz de la libertad. Bueno, hay una mezcla muy interesante sobre esta libertad whitmaniana que tiene que ver con todo lo que es las religiones. Él le va a cantar a todas las religiones. Hay como una energía muy vital que tiene que ver con ese carpe diem, ¿no es cierto? No es una filosofía nihilista positiva, se podría decir así, sino que es algo mucho más profundo. Es un canto a la libertad religiosa, es un canto a la libertad de prensa, es un canto, bueno, a todos los principios republicanos que él empieza a ver en ese primer Estados Unidos. Y después lo que quise poner fue un videíto donde Serrat lo recita a Whitman por dos razones. Primero, para ver la popularidad que ha alcanzado Walt Whitman, aún muy por fuera de su lengua natal, el inglés, pero además también porque Serrat no es un cantante cuyas letras estén influidas directamente por Walt Whitman, sino que él canta algunas canciones musicaliza algunos poemas de Miguel Hernández, pero especialmente la gran influencia de las letras de Serrat es Antonio Machado. Entonces, como también existe, ¿no es cierto?, una influencia, sobre todo para mostrar esto de que no es tan categórica esta división que existe en poesía inglesa, poesía española. El otro día lo conversamos en una clase de la Universidad de las Artes con un profesor nació a raíz de un debate sobre la lengua inglesa, sobre el castellano. Y bueno, y justamente lo que estábamos comentando era esto. Yo le planteé esta posibilidad de que existían dos líneas, pero después pensándolo un poco más y armando el programa me di cuenta que no era tan categórico. Quiero decir, sobre todo para avalar esto que parece una división a veces tan marcada, hay como influencias recíprocas de los idiomas, como hay influencia recíproca en los estilos. Así que es más bien para un punto de análisis, para que analicemos juntos. Así que con el poeta que quiero pasar después, o sea, con el poeta que sigue de alguna forma la tradición de Whitman,
es un poeta también estadounidense que se llama Ezra Pound. Ezra Pound pertenece a una generación que se llama la generación perdida, que tiene que ver con esa generación que va entre guerras, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, es donde Ezra Pound va construyendo su poética, y lo relaciona especialmente con Whitman, primero porque los dos han escrito toda su vida un solo libro. Se entiende que han escrito un solo libro, que lo han ido reeditando, lo han ido corrigiendo, le han ido agregando partes. Uno son los cantos de Ezra Pound y el otro es Hojas de hierba, de Walt Whitman. En cuanto a Ezra Pound, lo tomo como un continuador, no sabría decir si discípulo, porque la voz de Ezra Pound es muy particular, muy particular, pero sí es un continuador de lo que propone Whitman. Este lenguaje de uso común, de uso cotidiano, que se traslada a esta forma de versículo, a esta poesía, a esta poesía que tiene que ver no tanto con lo estético o la búsqueda de la belleza, que eso podría relacionarse un poco más con el modernismo español, y después un poco ya así con entradas a las vanguardias, sino que tiene que ver con la certeza del lenguaje. El lenguaje sea un golpe para el lector, que tenga que ver con él mismo, con su realidad, en esta forma de cantos. No es casualidad que también se llamen cantos los de Ezra Pound, cuando Walt Whitman es un poeta del canto a lo que decíamos, la libertad, el campo de batalla, los heridos en la guerra, etcétera. Entonces Ezra Pound va a tomar un poquito de esto, y quiero empezar esta parte con un poema traducido de Ezra Pound. Después lo vamos a poner en su inglés natal, para que se lo pueda oír. Como digo siempre, la música es muy importante, y sobre todo con los poetas imajistas, que ya estaremos leyendo como las reglas o los preceptos o las coordenadas que se les da a esos poetas para construir una poesía. Bueno, trataremos de ir pensando juntos. Así que va el poema de Ezra Pound, uno de sus cantos más conocidos, que se llama Usura. Con usura nadie tiene una casa sólida, con cada bloque pulido y bien dispuesto, que el deleite puede cubrir su fachada. Con usura nadie tiene un paraíso pintado en el muro de la iglesia, arpas y laúdes, ni lugar donde la Virgen reciba el mensaje y la aureola se proyecte desde la grieta. Con usura nadie ve a Gonzaga con sus herederos y sus concubinas. Ningún cuadro está hecho para perdurar, ni para ser colgado en casa, sino para venderlo y venderlo rápidamente. Con usura, pecado contra natura, es tu pan cada vez más harapiento, es tu pan seco como papel, sin trigo de montaña y sin la fuerte harina. Con usura, la línea se hace gruesa. Con usura no hay clara demarcación y nadie encuentra un lugar para su morada. El cantero es alejado de su piedra, el tejedor alejado de su telar. Con usura la lana no llega al mercado, la oveja no da riqueza con la usura. La usura es una epidemia, la usura mella la agua en las manos de la doncella y paraliza la destreza de la hiladora. Pietro Lombardo no surgió por la usura, Duccio no surgió por la usura, ni Pierre de la Francesca, Swan Bellin no surgió por la usura, ni fue la columna pintada, no surgió por usura Angélico, no surgió Ambroise Pradis. No hay iglesia de piedra tallada y firmada. Adamo me hizo. No fue construida por la usura San Trófimo, ni la usura construyó San Hilaire. La usura oxida el cincel, oxida a la artesanía y al artesano, roe el hilo en la rueca.
ninguna aprende a bordar oro en su molde. El azur sufre cáncer por la usura, el carmesí está sin bordar con usura. La esmeralda no encuentra su mending, la usura asesina al niño en el útero, impide el galanteo del muchacho, lleva a la parálisis al lecho. Nace entre la joven novia y su novio contra natura. Han traído putas para Ulises. Cadáveres han preparado para el banquete por mandato de la usura. Las reglas de los imajistas son: no utilizar palabras o adjetivos superficiales que no revelen algo. No repetir en versos mediocres lo que ya se ha dicho en buena prosa. No usar ningún adorno, ni siquiera un buen adorno. No estropear la percepción de alguno de los sentidos tratando de definirlo en los términos de otro. No pensar que el arte de la poesía es más sencillo que el arte de la música. Estas son las 5 reglas de los poetas imajistas, donde va a estar Ezra Pound a la cabeza. No me quiero equivocar, pero me parece que otro poeta llamado William Carlos Williams también va a estar relacionado con esta corriente. No sé si estaba en la generación de los escritores de la generación perdida o estaba dentro. Me hago un lío ahí. Lo que sí me acuerdo es que de la generación perdida pertenece William Faulkner, para que más o menos el que quizás sabe un poco más de narrativa y no tiene idea tanto de la poesía, más o menos para que se ubique la parte estética o el concepto estético. Bueno, hay mucho más que decir sobre hay mucho más en realidad que decir sobre Pound, pero es lo que quiero mostrar para después poder continuar con esta línea, con este concepto. Por supuesto que esto que vamos diciendo se contrasta con la lectura de los poemas y ver que existe una relación estética en cada uno y que cada uno pueda ir pensando, pueda ir viendo qué relaciones hay y cómo estas ideas y estas maneras de entender la poesía se van adaptando, ese escribir se va adaptando a los distintos momentos, a los distintos contextos que tienen que ver. Algo para decir sobre estos principios que me pareció muy llamativo, que siempre me parecieron muy llamativos, es la importancia que le da la prosa, no decir en verso lo que ya se ha dicho en buena prosa, ¿no es cierto? En este lenguaje, bueno, lo prosaico está muy muy presente en esta poesía, sumamente presente, lo prosaico, lo narrativo, sin por eso perder la naturalidad o el vuelo que tiene que tener la poesía. Además, tanto Whitman como Ezra Pound son personas de ritmos muy distintos, en el sentido de esa musicalidad, bueno, la importancia de la música, ¿no? Que dice, la poesía no es más fácil que el arte de la música. Eso también es muy, muy interesante, porque la música es una expresión sumamente personal, sumamente de uno. No es lo mismo el sonido para uno que para otros. Entonces, como esa energía que Nietzsche le dice, la energía dionisíaca, el arte dionisíaco es la música, ¿no? Esa primera energía creadora. Entonces me parece que de estos supuestos, o esta es la manera de pensar de Ezra Pound, la parte individual de cada individuo, de cada poeta, se va a construir a partir de esa música y de esa respiración interna, que Whitman ya lo había sugerido. Lo había sugerido, pero no lo había teorizado. Ezra Pound también, además de poeta, es un teórico que se sienta a escribir sobre la poesía, que esto es como un... No diría algo nuevo, pero sí es el que más trascendencia ha tenido dentro de los teóricos de la poesía. Es el que ha decidido, el que decidió en su momento sentarse a teorizar con distintas teorías. Bueno, la fenopea, la panopea, bueno, hay distintos conceptos rítmicos o distintas maneras de decir, bueno, este poema está más relacionado con esto, este está más relacionado con lo otro. Y además la diversidad ideológica, porque como
como fue un cantante de la libertad, Walt Whitman y del republicanismo, Ezra Pound también va a apoyar de manera muy muy radical lo que le va a traer unos terribles problemas, lo que es sobre todo el fin de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya los nacionalismos quedan muy mal vistos. Va a tener un apoyo muy fuerte con lo que es el fascismo italiano, va a estar muy involucrado con el tema de Mussolini, va a tener hasta también rasgos lamentablemente, rasgos muy muy antisemitas, gravemente antisemitas, pero al mismo tiempo, y esto se relaciona con el poeta que vamos a ver después, que toma mucho a Ezra Pound, muchísimo toma de Ezra Pound, que va a ser una figura muy interesantísima para la poesía, que es Ernesto Cardenal. Ernesto Cardenal, lo que va a tomar es este concepto coloquial de Ezra Pound, lo va a llevar al español. Por eso digo que hay siempre una influencia recíproca entre ingleses y españoles, pero va a llevar estos conceptos Ezra Pound, narrativos, coloquiales, conversacionales, al español, y va a ser un cura de lo que es la teología de la liberación, de lo que es el movimiento marxista de la Iglesia Católica. O sea, como que hay no hay una ideología en particular que los una a este personaje, sino que lo maravilloso es que lo único que los une es la poesía y una concepción de la poesía. Pero después, más allá de eso, no hay no hay como dogmatismos ideológicos, que a veces las vanguardias tendían a tener cierto dogmatismo ideológico, ciertas premisas desde donde partían ideológicamente. Acá no, a pesar de que uno no esté de acuerdo para nada con Ezra Pound, ni tampoco se termine de identificar con Cardenal o Whitman, bueno, lo que sea, cada uno tendrá su manera de pensar, pero lo que los une es un concepto estético, lo que los une es una manera de ver la poesía y de entenderlo como un lenguaje firme, claro, que lo hace, al mismo tiempo también lo hace popular, y que está muy relacionado y muy emparentado con la prosa, con el discurso en prosa, con ese versículo que inaugura Whitman, que después sigue Ezra Pound, y que Ernesto Cardenal lo va a traer al español y lo va a traer a Latinoamérica, porque Ernesto Cardenal también es un poeta de Latinoamérica, en el sentido que tiene que ver con su vista, con las cosas que cuenta. Habla mucho de la dictadura de Somoza en Nicaragua. También va a pertenecer a un grupo que tiene que ver con esos momentos. Va a formar parte de lo que es el sandinismo en la década de los 80, fines de los 70, principios de los 80, no me quiero equivocar. De lo que es, va a ser ministro de la revolución sandinista. Entonces, toda esa influencia política que él tiene también se va a mezclar con las vistas de Nicaragua, con lo que él ve por su ventana. Bueno, ya vamos a pasar a Cardenal, pero primero los quiero dejar con que es para mí uno de los mejores poemas de Ezra Pound, para tener alguna idea. Se llama Francesca, y quizás lo lea un poco rápido porque no quiero consumir el tiempo. Dice: saliste de la noche y había flores en tus manos, ahora saldrás de una muchedumbre, de un tumulto de dichos sobre vos. Yo que te vi entre las cosas primordiales, me enojé cuando pronunciaron tu nombre en lugares comunes. Yo quisiera que las olas frías fluyeran en mi mente y que el mundo se secara como una hoja muerta o una semilla de diente de león, y así fuese barrido para volver a encontrarte a solas. Y bueno, y los quiero dejar ahora sí con el video de Ezra Pound leyendo el poema traducido que escuchamos al comienzo de este bloque. Y después ya viene también un video de lo que es uno de los mejores poemas
que ha escrito desde mi punto de vista Ernesto Cardenal, y ya empezamos a hablar un poquito sobre él. Así que ya volvemos. With Usura hath no man a house of good stone, each block cut smooth and well-fitting, that delight might cover their face. With Usura hath no man a painted paradise on his church wall, harpers elute, or where Virgin receiveth message and halo projects from incision. With Usura seeth no man Gonzaga his heirs and his concubines. No picture is made to endure nor to live with, but it is made to sell and sell quickly. With Usura sin against nature is thy bread evermore of stale rags, is thy bread dry as paper with no mountain wheat, no strong flour. With Usura the line grows thick, with Usura is no clear demarcation, and no man can find site for his dwelling. Stone cutter is kept from his stone, weaver is kept from his loom with Usura. Wool comes not to market, sheep bringeth no gain with Usura. Usura is a murrain, Usura blunteth the needle in the maid's hand and stoppeth the spinner's cunning. Pietro Lombardo came not by Usura, Duccio came not by Usura, nor Pier della Francesca, Joan Bellin not by Usura, nor was La Calunnia painted. Came not by Usura Angelico, came not Ambrogio Predis. No church of cut stone signed Adamo may fake it. Not by Usura Saint Trophim, not by Usura Saint Hilaire. Usura rusteth the chisel, it rusteth the craft and the craftsman. It gnaweth the thread in the loom, none learneth to weave gold in her pattern. Azure hath a canker by Usura, Karamasi is unbroidered. Emerald findeth no memling. Usura slayeth the child in the womb, it stayeth the young man's courting. It hath brought palsy to bed, lieth between the young bride and her bridegroom, contra naturam. They have brought whores for Eleusis, corpses are set to banquet at behest of Usura. And so that you don't continually misunderstand, usury and interest are not the same thing. Usury is a charge made for the use of money, regardless of production and often regardless even of the possibilities of production. I now repeat the theme in Canto 51. With Usura. Señor, recibe a esta muchacha conocida en toda la tierra con el nombre de Marilyn Monroe, aunque ese no era su verdadero nombre. Pero tú conoces su verdadero nombre, el de la Juanita violada a los 9 años y la empleadita de tienda que a los 16 se había querido matar y que ahora se presenta ante ti sin ningún maquillaje, sin su agente de prensa, sin fotógrafos y sin firmar autógrafos, sola, de mármol y oro, es el templo de su cuerpo, en el que está el Hijo del Hombre con un látigo en la mano, expulsando a los mercaderes de la 20th Century Fox, que hicieron de tu casa de oración una cueva de ladrones. Señor, en este mundo contaminado de pecados y radioactividad, tú no culparás tan solo a una empleadita de tienda, que como toda empleadita de tienda soñó ser estrella de cine y su sueño fue realidad, pero como la realidad del Technicolor. Ella no hizo sino actuar según el script que le dimos.
el de nuestras propias vidas, y era un script absurdo. Perdónala, Señor, y perdónanos a nosotros por nuestra 20th century, por esta colosal superproducción en la que todos hemos trabajado. Ella tenía hambre de amor y le ofrecimos tranquilizantes. Para la tristeza de no ser santos, se le recomendó el psicoanálisis. Recuerda, Señor, su creciente pavor a la cámara y el odio al maquillaje, insistiendo en maquillarse en cada escena, y cómo se fue haciendo mayor el horror y mayor la impuntualidad a los estudios. Como toda empleadita de tienda, soñó ser estrella de cine, y su vida fue irreal, como un sueño que un psiquiatra interpreta y archiva. Sus romances fueron un beso con los ojos cerrados, que cuando se abren los ojos se descubre que fue bajo reflectores, y apagan los reflectores y desmontan las dos paredes del aposento. Era un set cinematográfico, mientras el director se aleja con su libreta, porque la escena ya fue tomada. O como un viaje en yate, un beso en Singapur, un baile en Río, la recepción en la mansión del duque y la duquesa de Windsor, vistos en la salita del apartamento miserable. La película terminó sin el beso final. La hallaron muerta en su cama, con la mano en el teléfono, y los detectives no supieron a quién iba a llamar. Fue como alguien que ha marcado el número de la única voz amiga y oye tan solo la voz de un disco que le dice "wrong number", o como alguien que, herido por los gángsters, alarga la mano a un teléfono desconectado. Señor, quien quiera que haya sido el que ella iba a llamar y no llamó, y tal vez no era nadie, o era alguien cuyo número no está en el directorio de Los Ángeles, contesta tú el teléfono. ¿Y en qué le ha ayudado a Ernesto Cardenal la poesía? Leí una vez una frase suya: en mi poesía cabe absolutamente todo. Es una declaración de principios contra cierta poesía elitista, contra cotos cerrados de exquisitez. Todo parte de las enseñanzas de Ezra Pound, que es una gran influencia en mi obra, en el sentido de que en la poesía cabe todo y todo es posible, como en la prosa. Si hay alguna originalidad en mi poesía, radica ahí, en que me ha cabido todo. Este es el fragmento de una entrevista que le hacen en El País a Ernesto Cardenal unos años atrás, cuando él gana el premio de España Reina Sofía de poesía. Venía de ganar también el premio Pablo Neruda, que es muy, a pesar de él haber sido un poeta popular y un poeta muy conocido, recién los primeros premios que empieza a recibir son ya de grande. Ahora creo que lo querían nominar para el Nobel de Literatura, había circulando ahí algo. Él ya los gana de grande, o sea, siempre tuvo como un reconocimiento muy popular. Su gran preocupación pasa por lo popular, también ideológicamente también pasa por una ideología cercana a lo que tiene que ver con el pueblo, con el socialismo, con la revolución sandinista. En sus poemas habla mucho de la revolución. Al mismo tiempo también es un sacerdote católico, o sea, es como una rara avis dentro de este mundo de la poesía, dentro del mundo religioso. Algunos datos: él va a formar parte con
de un grupo con un poeta que ya le vamos a estar dedicando aquí un programa, que es Carlos Martínez Rivas. También es guatemalteco, pero se lo identifica más con la poesía nicaragüense, que tiene que ver con, bueno, que tiene que ver con ese vocablo coloquial. Fíjense que hace también un rescate rescata la prosa, el elemento prosa dentro del poema que ya los imajistas tomaban. Bueno, lo toma Cardenal para su poesía, en el sentido, él lo lleva, desde mi punto de vista, lo lleva a un punto más extremo, que es que dicen, en la poesía cabe todo, se puede decir lo que sea, y con este rasgo tan sin embargo, le haría algunas objeciones a Cardenal, porque en su poesía es cierto, cabe todo, pero hay un estilo muy Cardenal, hay un estilo propio, y se nota que no escribe lo primero que se le pasa por la cabeza. A mí lo que más me interesa de Cardenal es esta relación con esta contracultura, de alguna manera, que va a dar los primeros rasgos de lo que después va a ser la contracultura y el movimiento beat de Allen Ginsberg, que es el poeta que veremos en el próximo bloque. Él empieza a escribir oraciones sobre Marilyn Monroe. Después toma el formato de los salmos de la Biblia para hablar de política. Eso también es muy llamativo, en donde habla de Padre, líbranos del campo de concentración. Es algo también muy llamativo, no hay que perderlo. A Ernesto Cardenal, cuando se habla de poesía latinoamericana, es un nombre actualmente y desde hace unos 30 o 40 años completamente ineludible. Otro rasgo que tiene muchísimo que ver con su poesía, y es Pound, es que toma el género epigrama. Él escribe en epigramas. La primera parte de su obra la escribe en epigramas, que es algo que ya venía haciendo Ezra Pound. ¿Sí? Bueno, el epigrama también es un elemento, una forma de componer que viene desde lo clásico, que después toma Quevedo, que después se retoma en el barroco, en este renacimiento de esa cultura, se empieza de nuevo a tomar el epigrama. También igual existía... No, perdón, me estoy equivocando. Viene el epigrama es de la Edad Media, que consta de poemas cortos, de poemas cortitos, en donde el sentimiento y el sentido y el significado es muy profundo, a pesar de su escasez de líneas, de versos, ¿no? A pesar de ser cortos, va hacia un sentimiento muy fuerte y muy concreto. Él esto lo va a tomar después de que se tome de nuevo en ese renacimiento, venía de la Edad Media, y después de que tenga un apogeo con estos autores, con Quevedo, con los autores del siglo de oro español. Después lo toma Pound para algunos de sus cantos generales, pero habla Pound muy bien de lo que es el epigrama. Después va a venir con sus primeros epigramas Ernesto Cardenal, y su primer libro de epigramas, que son poemas absolutamente de amor, maravillosos, muy conocidos, que alguna vez me acuerdo que hablando con un tío mío sobre poesía y contándole con mi tío Carlos, hablándole sobre poesía, le leí ¿lo conoces a Ernesto Cardenal? Y me dice, a ver, léeme algo y capaz lo conozco. Bueno, y le leo ese epigrama y me dice, sí, hay gente que se ha enamorado con esto. O sea, quiero decir que hasta esa difusión popular tiene Cardenal de interesante, y de estos epigramas, en los que les quiero dejar un videíto para después ya despedirme, hablando un poco de lo que es el movimiento beat y de cómo un gran admirador de Ernesto Cardenal, como lo fue Allen Ginsberg, después va a llevar eso a dar un puntapié para lo que es el movimiento contracultural. Como que todos
los que van viniendo se irán dando cuenta, van agregando pasitos o van agregando cosas suyas y van agregando cosas de su época que los hace voces personalísimas y que por eso marcan hitos dentro de la historia de la poesía. Así que los dejo con esos. Para mí lo mejor de Ernesto Cardenal es su primera producción, lo que es los poemas de amor de epigramas. Me parece que esto es este video que les voy a mostrar está dentro de un festival de poesía o de un congreso de literatura. No pude encontrar bien el lugar de donde es, pero bueno, quiero decir, los dejo para que lo escuchen leer. Además, escucharlo leer a Cardenal tiene como una, no sé, se ven mucho los versos, hay como una magia especial cuando se lo oye leer a Cardenal, así que los dejo con él y ya volvemos para seguir con Allen Ginsberg y el movimiento Beat. Gracias. Muchas gracias. Comenzaré con unos epigramas, poemas breves de los años de mi juventud. Fueron escritos antes de mi conversión religiosa. Era época de muchos enamoramientos, amores a muchachas, y estos son algunos de esos poemas de amor. Yo a ti, tú y yo hemos perdido. Yo porque tú eras lo que yo más amaba, y tú porque yo era el que te amaba más. Pero de nosotros dos, tú pierdes más que yo, porque yo podré amar a otra como te amaba a ti, pero a ti no te amarán como te amaba yo. Te doy, Claudia, estos versos porque tú eres tu dueña. Los he escrito sencillos para que tú los entiendas. Son para ti solamente, pero si a ti no te interesan, un día se divulgarán tal vez por toda Hispanoamérica. Y si al amor que lo dictó tú también lo desprecias, otras soñarán con este amor que no fue para ellas. Y tal vez verás, Claudia, que estos poemas escritos para conquistarte a ti despiertan en otras parejas enamoradas que los lean los besos que en ti no despertó el poeta. Cuídate, Claudia, cuando estés conmigo, porque el gesto más leve, cualquier palabra, un suspiro de Claudia, el menor descuido, tal vez un día lo examinen eruditos. Y este baile de Claudia se recuerde por siglos. Claudia, ya te lo aviso. Muchachas que algún día leáis emocionadas estos versos y soñáis con un poeta, sabed que yo los hice para una como vosotras y que fue en vano. Esta será mi venganza, que un día llegue a tus manos el libro de un poeta famoso y leas estas líneas que el autor escribió para ti y tú no lo sepas. Bueno, estamos de nuevo aquí en Puentes de Papel. Qué lindo la poesía de Cardenal. Estábamos, viendo precisamente esto de Ernesto Cardenal. Y para ya terminar quería hablar un poquito, ya merecería algún programa aparte de lo que es la generación Beat, Allen Ginsberg, su relación con la canción, su relación con Bob Dylan.
Pero básicamente lo que se puede decir de Allen Ginsberg, que es un gran admirador de Ernesto Cardenal, eso no sé por qué no se suele decir mucho, pero toma gran parte de lo que es Cardenal. Y bueno, lo más destacable o lo más conocido de la producción de Allen Ginsberg es este poema Aullido, que es un poema ya en prosa. O sea, vemos cómo va de a poco va evolucionando, aunque el poema en prosa ya lo había trabajado Baudelaire en algún momento, pero dentro de esta rama es como que Ginsberg le da al poema en prosa como ese toque tan narrativo, tan coloquial, tan prosaico, ¿no? Aunque sea una redundancia, le da ese toque tan prosaico a la poesía, que esta poesía o esta manera de entender el género lo venía reclamando de alguna forma. De Allen Ginsberg, ¿qué se puede decir? Poeta de la generación Beat, que empieza con su grupo de amigos, también muy relacionado con la contracultura, con lo que ya estamos entrando en el terreno de cuando aparecen las distintas drogas dentro de la juventud y cómo esto va a influir en su quehacer creativo. Él tiene ese gran poema largo que se llama Aullido, en donde da una visión de su ciudad y de su generación sumamente oscura, sumamente no diría pesimista, pero sí pintando un panorama de lo que pasa en los grupos intelectuales, ¿no? Eso de he visto a las mejores mentes de mi generación y empieza, ¿no? Arruinadas por tal cosa o haciendo esto o haciendo tal cosa. Pero que yendo ya a la forma o a la gran influencia, traslada ese escenario contracultural de la bohemia underground de lo que es Estados Unidos en ese momento. Lo traslada tomando muchos de estos elementos. Whitman, Ezra Pound, creo que se puede rastrear bien la línea de cómo llega Ginsberg al lugar que llega. Otra cosa que quería decir de Allen Ginsberg, muy importante, es su relación con Bob Dylan especialmente, que es nuestro reciente premio Nobel. Que esta relación parte de ese concepto también, si no me equivoco, va a estar relacionado mucho con, ya después Patti Smith es posterior, pero va a estar relacionado con lo que hace Patti Smith. Patti Smith también es una mujer muy cercana a la poesía y a el protopunk, ¿no? Es como la contracultura de una década después. Pero esta relación con Bob Dylan, hay videos en internet, se ve fotografías, etcétera, y si uno toma Bob Dylan encuentra los rastros de Allen Ginsberg y también una influencia importantísima de Dylan Thomas, del simbolismo francés. Lo he escuchado a Dylan más de una vez hablar de Rimbaud, así que bueno, pero Dylan es una figura aparte que también merecería que le dediquemos una hora para empezar a pensar su poesía. Pero bueno, sobre todo en este pequeño programa traté de dar un panorama sobre esta corriente, ¿no? La corriente whitmaniana, ¿no es cierto? Que inaugura Walt Whitman con lo que es el poema en versículo, que va a continuar Ezra Pound con los criterios o teorizando de alguna manera lo que ya Whitman venía sugiriendo, con el traslado a Latinoamérica, importante traslado que hace Ernesto Cardenal, como también tratar un poco su figura bastante interesante, y cómo Cardenal va a influir en Allen Ginsberg, y cómo Allen Ginsberg toma toda esa influencia para plasmarla dentro de la poesía, pero mezclándolo o amalgamándolo con lo que es su contexto cultural, lo que es su vivencia dentro de ese mundo del under, si se puede calificar así, de Estados Unidos, y cómo la influencia de su poesía después va a dar pie a lo que es un movimiento mucho más grande y mucho más popular, que es los movimientos, bueno, ya de Bob Dylan, de Joan Baez, de Johnny Mitchell, de Patti Smith ya en los 70,
40, bueno, en el medio podríamos meter a los Beatles, a los Rolling Stones, que son grandes lectores de Dylan. Bueno, ellos después también lo van a mezclar con el rock and roll, bueno, y se va a armar todo ese movimiento grande que va sucediendo hasta qué punto Ginsberg no tuvo que ver con todo, hasta qué punto en un movimiento que marcó tanto el principio de donde hoy estamos viviendo. En los 60 hubo un quiebre político, un quiebre social, hasta dónde un poeta no tuvo un protagonismo central dentro de ese momento. Ahora sí, ya me despido y los quiero dejar con un videíto de Paul McCartney con Allen Ginsberg, que también se puede encontrar en YouTube, donde Ginsberg recita la balada de los esqueletos. Es muy conocido el poema, se puede encontrar, como dije, en YouTube. Se puede encontrar la traducción donde dice el esqueleto republicano tal cosa, dice el esqueleto gángster tal cosa, y como que lo va a amar. Paul McCartney también es un tipo muy, muy cercano a la poesía. Tiene algún libro de poema que se llama Blackbird Singing, pero que, bueno, para poder graficar un poquito esta influencia que va a tener Ginsberg dentro de estos nuevos movimientos que ya se venían gestando desde Walt Whitman, Ezra Pound y el resto de los autores que fuimos mencionando, y los distintos movimientos que fuimos mencionando. Así que espero acá en Puente de Papel por hora 60 haberles dado un pequeño pantallazo o alguna idea de lo que me imaginé poder llamar la línea whitmaniana de la poesía. Así que nos vemos el miércoles que viene en vivo por hora 60 en Puentes de Papel de 2:30 a 3:30 de la tarde. Los espero y espero que les haya interesado. Muchas gracias.